Los niños del pájaro azul. Es el libro de Karina Pacheco, sobre el cual vamos a conversar hoy en El Arriero. Karina Pacheco es escritora, es antropóloga, es editora y además es una gran caminante, montañista, diría yo inclusive. Karina está por quinta vez en el programa, 2 veces como editora y 2 veces como autora. Karina, un gusto tenerte acá en El Arriero. Digo lo mismo, colega, porque tú también eres Así antropólogo. es, así es. Sí. Karina, quería empezar con un tema que ha sido noticia esta semana antes de entrar a tu libro, que es que se acaba de anunciar la semana que ha pasado, ¿no? El premio Alfaguara, que es la editorial en la que tú has publicado tus relatos, que esta vez ha recaído en Guillermo Sacomano, que es un escritor argentino, además de una larga trayectoria. Si no me equivoco, Guillermo Sacomano debe tener 72 años, tiene mucha producción. Y una cosa que me llamaba la atención, porque ya leeremos el libro luego, era que se han presentado 725 manuscritos. Y lo que yo veo es que hay una explosión de premios, por todos lados hay premios y siempre hay una gran cantidad de manuscritos. ¿Esto qué nos dice? ¿Hay una necesidad de la gente de escribir? ¿Qué está pasando en el mundo de la narrativa en Bueno, yo creo particular? que hay mucha gente que quiere ser escritora y que con la obtención de un premio te da mayor notoriedad. Claro, Entonces, los concursos siempre van a convocar un gran número de personas y ujú, cuando el premio está dado por una editorial muy potente y además viene acompañado de una cantidad claro, monetaria fuerte, significativa, significativa, $100,000 obviamente no es poco. claro. Entonces, esto convoca a mucha más gente, ya no Ujú, solo buscando la notoriedad o el respaldo que te pueda dar un premio, sino también yo que, creo que hay muchísimos que postulan a veces como quien juega la lotería, ajá, literalmente, ¿no? O sea, independientemente de, ahora de esas 700 y pico que se ujú. presentaron, habría que ver cuántas son realmente de una calidad suficiente para postular a un premio, ¿no? Claro, pero digamos, ¿se está escribiendo más narrativa, dirías tú, en general? Yo Yo veo que en el Perú cada vez se publica más. Sí, se está escribiendo bastante más, se está publicando bastante más, hay más posibilidades que hace 20 años y muchas más Ujú, posibilidades de hace 50 ujú. de encontrar una editorial que te publique, porque editoriales independientes Hay hay muchas, sí. muchas. Pero también hay que decirlo, Javier, hay muchas editoriales, o sea, pequeñas a Ujú, veces, que hacen un trabajo de orfebre, ujú. trabajando publicaciones de una manera súper delicada, sutil, cuidando todo el trabajo editorial, la corrección de estilo, pero también hay muchas otras que simplemente son una estafa, es decir, para empezar, le cobran una cantidad altísima a los autores Ujú. Para para publicar. darles el sello y publicar Ujú. y no se ocupan en hacer un mínimo cuidado editorial. Claro, no hay, uno lo nota a veces, porque Claro, uno se lee el nota libro y dice, desde el acá no papel, hubo editor. no hubo editor y desde tipo de papel, contratapa, tamaño de letra, el descuido total en que ahí no pulió nadie nada. Entonces, claro, juegan mucho con autores que están desesperados por publicar, Ujú. pero a veces no es fácil. Las editoriales pequeñas o grandes que hacen un trabajo editorial cuidadoso también pasan por filtros, no aceptas lo que te Claro. llega, ¿no? Entonces ahí se está viviendo esta paradoja, ¿no? Que se publica más, pero no todo lo que se publica tiene Una calidad, sí, digamos, un no hay filtro un necesario, estándar ¿no? mínimo. Ahora, quería pasar al libro, Karina, ¿no? Que es un libro de relatos, ¿no? Son 7 relatos. Sí. Eh, y todos tienen que ver con temas de violencia, de diferente tipo, en diferentes territorios, no, 6 en el Perú, uno no ocurre en el Perú. Digamos, ¿por qué hacer un libro donde desde diferentes ángulos y épocas además, porque están escritos, son textos
que cuentan historias en diferentes momentos de los últimos 80 años, ¿no? ¿Por qué trabajar este tema de la violencia? Es un poco, es una opción de denuncia, parte de tu compromiso cívico, ciudadano, por denunciar violaciones a los derechos humanos? Yo creo que es porque me altera la normalidad con la que vemos muchas violencias, en particular las que afectan a niños Ujú. y a jóvenes o a mujeres, ¿no? Está muy normalizado el maltrato y hay mucha hipocresía, porque, o sea, tienes a todo el mundo diciendo que hay que proteger a los niños, y la violencia no solo es una violencia, digamos, que la hay, obviamente, Ujú. el maltrato, la violencia sexual, sino esa violencia sutil que hace que muchos niños y sus muertes y maltratos o sus desapariciones, por su condición de marginalidad, no le interesen a nadie más que a sus seres íntimos más queridos, ¿no? Claro, Entonces, pero sí, además, claro, si todos los días aparece una noticia donde uno se entera de que han secuestrado a una menor de edad o ha desaparecido una menor de edad, hay un momento en que ya se vuelve como un dato más, ya es parte del paisaje, se naturaliza. es parte del paisaje hasta que te toca a ti mismo o le Ujú, toca a alguien muy cercano a ti. Y lo que hace la literatura y las artes en general es que a través de un relato tú puedas empatizar, esa palabra que está tan de moda, ujú. con las familias, con la memoria de quien ha desaparecido o ha simplemente sido engullido por el correr de la historia. Claro, porque es interesante, varios de los relatos tienen que ver con desapariciones, pero no todos tienen que ver con la desaparición forzada clásica, aunque hay uno que No, sí, no. ¿no? Eh, pero como te digo, todo se ha naturalizado, ¿no? O sea, la capacidad, porque cuando algo se naturaliza, ya no te sorprende. Ya es como que todos los días secuestran a alguien, matan a alguien, tiran una granada, ¿no? Ahora con la violencia que crece. Entonces, claro, tu, lo que tú buscas con el libro de alguna manera es decir, oigan, no dejen de mirar esto, vuélvanlo a mirar, esa es un poco la idea. Es sobre todo conmigo misma, como Ujú, autora. Es decir, yo a través de estos relatos digo, bueno, yo voy a tratar de tocar de manera delicada, o sea, aunque puedan ser relatos muy duros algunos, ujú, de manera delicada lo que es la memoria de alguien que ha existido. Y aunque son relatos de ficción, de algún modo significan retratos de seres humanos que tienen seres queridos, ujú, que han tenido sueños, que han tenido momentos de búsqueda, como ujú, los tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, y trabajar eso a través de la literatura a mí me permite, en primer lugar, decir, esto lo cuento. No, yo no olvido, en primer lugar. ujú. Claro. Ahora, hay una cosa que te quería preguntar, ¿no? Hay un trabajo de investigación, de todas maneras, cuando tú elaboras estos relatos, es decir, uno puede decir, claro, hay una parte que eres tú construyendo una ficción, pero están ubicados en momentos históricos, ¿no? En un caso están en los años 50, no voy a contar las historias, pero en los años 50, en la época del gran terremoto de Cusco, para quienes no saben, un terremoto terrible en la ciudad de Cusco en 1950. eh, Otros están ubicados en Huanta, por ejemplo, ¿no? Hay uno ubicado en Ujú. Huanta en la época en que Urresti andaba por ahí, Sí. ¿no? Aunque él no es personaje del cuento. Pero digamos, hay todo un tema de reconstrucción histórica también. ¿Cómo haces ese trabajo tú? Mira, yo creo que muchas de las historias vienen a mí, ¿no? O sea, me acuerdo con o sea, el tema de las flores de Gwen, que es Sí, el del terremoto, de la época sí. del terremoto que tú mencionas. En realidad ahí fue mi mamá que contándome cómo ella recordaba de niña que Ujú. trajeron a dos niños campesinos que nadie sabía bien qué les había pasado, porque digamos no llevaban ningún rastro De de violencia violencia en ellos, física. pero habían visto algo los niños y los había dejado impresionados, espantados y gritaban y gritaban y Ujú. nadie sabía por qué gritaban.
Pero la parte, digamos, violenta en el caso esta es que eran dos niños campesinos quechohablantes, los llevan al pueblo para que alguien les dé algo y no les dieron, mi mamá me dijo, no les dieron ni una pastillita, ni un mejoral. Y la suposición era, han visto algo, han visto fantasmas, han visto un condenado. Claro, porque hay un poco en los Claro, Andes, lo que pasa es que cuando alguien tiene un shock de ese tipo, que puede sí. ser explicable, ¿no? Por alguna razón concreta, la gente piensa lo que tú dices, ¿no? Se ha encontrado con un condenado, entonces se vuelve peligroso también ese niño o ese Sí, personaje, ¿no? entonces estaba eso y se los llevaron como que se los quitaron de encima ya que vayan al Cusco porque nada, no se calmaban con nada. Alguien dijo tal vez han probado alguna hierba alucinógena, un Claro. hongo y están teniendo alucinaciones, ¿no? Entonces a partir de esa, como te digo, de esa, a mí se me quedó flotando esa Claro, cosa. eso que te contó tu madre, Eso me digamos, ¿no? cuando Tomando quiénes eran desayuno esos ahí. niños, sí, quiénes eran esos niños, qué pudo pasarles, ¿no? Claro. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sido su vida después? Y a partir de esa historia ya imaginas Ujú, y luego viene la investigación, ¿no? Yo te contaba antes de empezar el programa que del Instituto de Estudios Peruanos hace unos años me encargaron hacer una suerte de guía de libro sobre ujú. el Cusco Sur y para ello había estado investigando mucho en todo, incluidos los libros de los grandes viajeros del siglo XVIII, XIX, Claro. para ver qué relatos daban de esa zona. Ujú, Entonces, al final esta historia, imaginada en el sur de Cusco, la terminé ligando con la que podría haber sido una viajera de esos ujú. muchos viajeros e investigadores que habían en el siglo XIX, inicios del siglo XX. Claro, y que eran personajes también que, como que, ¿y este qué hace acá, no? También Sí, era sí. como una cosa que hay que tener cuidado. Sí, Todo el mundo quiere entonces acercársele, pero no saben para qué. claro, entonces ahí esta mujer que es una investigadora y ahí el relato se va uniendo todo esto en la época del terremoto, ¿no? Que el Ujú. terremoto de algún modo en este caso termina apareciendo en la memoria de esta narradora que va a recordar ese hecho de su niñez, ¿no? Ujú. Ahora, hay otros relatos que uno podría ubicarlos en esta época o hace algunos años, ¿no? Me llamó mucho la atención el primer relato, Los niños de pájaro azul, ¿no? Que claro, cuando uno lo lee, imagina a cierto presidente de la República del Perú que tuvo funerales de Estado y a cierto señor que va a salir libre, creo, pronto, ¿no? A esos son los primeros en que pensé. Pero es curioso porque después pensé también el otro señor presidente que se suicidó. Y claro, uno se los puede imaginar en situaciones así sórdidas, ¿no? Claro, es que el ejercicio máximo del poder muchas veces cae en manos de gente que no está dispuesta a abandonar el poder bajo ninguna Ujú, circunstancia. Y entonces, tanto en los casos que has citado ujú, como ha ocurrido y ocurre en mucha gente que concentra muchísimo poder presidencial en ujú. América Latina, Sí, en el mundo. en África, en Asia, en Norteamérica, muchas veces es como compactas con lo siniestro. Ujú, Entonces era como darle cuerpo a ese pacto con lo siniestro que lo vemos a diario, ¿no? Pactando con narcotraficantes, pactando con pederastas, pactando con quien te dé lo que sea. Entonces era como personificas ese pacto con lo siniestro. Y se sabe que hay gente que ha estado dispuesta incluso a hacer sacrificios de niños, ¿no? ujú. Entonces decía, y ese es un tema Pero del eso que también igual lo has recogido así en no, ahí era conversaciones. como sintetizar, o sea, Ah, ok. este pacto con lo siniestro, ¿no? Entonces dije, y hay tantos niños que desaparecen y algunas veces a mí me lo han dicho, ¿no? ¿Qué pasa? Porque trabajando en la selva, de pronto hay muchos niños que desaparecen en la selva, ¿no? Alguien dijo, no, sí, a veces los niños, los desaparecidos los usan para sacrificios, ¿no? Y eso a mí Ujú. me dejó perturbada. Claro, porque no es la desaparición que termina en la trata, No ¿no? No es siempre, ese no, caso, no es claro. ese caso. Entonces, creo que hay que mirar al poder
lo miramos con admiración y con miedo. Hay que mirarlo, el poder ejercido de manera desalmada, hay que mirarlo como es, Claro, como porque es algo la dimensión siniestro, perversa, además, ¿no? perversa, Perversa, ¿no? perversa, miserable. Y entonces cuando lo miras así, como que haces catarsis. Ujú. Ahora, pero estos niños también tienen sus, vamos a decir así, mecanismos de respuesta y de resistencia, Sí, porque en todos los relatos, ¿no? En todos, uno ve efectivamente el poder, el abuso, la violencia, pero también encuentra personajes que resisten y ahí incluso uno puede decir que incluso sales un poco de lo que podría ser el realismo absoluto, ¿no? Y dialogas de alguna manera con lo que es todo este universo mítico de nuestros pueblos, ¿no? Tanto amazónicos como andinos. sí, sí, o sea, están estos niños que resisten y que desafían a quienes están viendo todo esto sin hacer nada. Ujú, Es como que aparecen estos niños y sin necesidad de mediar palabra, con una mirada y con un gesto, ujú. te dicen, ya, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y entonces ahí viene, digamos, el nudo y el desenlace Ujú, de claro, qué pasa ahí, sí. literalmente. Cada uno va a intentar hacer algo desafiado por esa mirada de estos niños, ¿no? Y sacar de esa posición del no hacer, porque creo que muchos de los temas de injusticias que se viven no solo tienen que ver con los perpetradores, sino con quienes sabiendo y viendo no hacen nada, con los indiferentes, con los que se acomodan, ¿no? Y, digamos, por eso hay un lado en el que lo que yo siento es que Karina está ahí denunciando, digamos. No digo que es un panfleto, porque no es un panfleto, es literatura, pero es una actitud de denuncia, ¿no? De llamado de atención también, de ya pues dejen de estar, como acabas de decir, no dejen de estar mirando y hagan algo, pues, ¿no? Sí, tal vez es eso, ¿no? Tal vez en esos niños de la selva, que él dice niños alados, porque de pronto aparecen, ellos están mirando, observando qué Ujú. pasa y aparecen estos dos niños, ¿no? Que Claro, posiblemente son hermanos de alguno de los niños que están ahí y los miran, ¿no? sí, Y le hace esto. sí, Y exacto. yo digo, ahí estoy yo. Ahora, ahí te quería preguntar, ¿estos relatos los has escrito en el en estos últimos 2 años, 3 años, En vienen de antes? Y ahí, ¿a qué quiero ir? ¿No? Pues estaba recordando tu experiencia con Plaza Boica, con varios amigos nuestros, ¿no? Luego de lo que fue pues todas estas las masacres, masacres. Juliaca, Huamanga, en Cusco también, ¿no? Todo lo que ha sido la represión está sonando algo acá, la represión del gobierno de Dina Boluarte. ¿Eso ha alimentado de alguna manera el tono de los relatos? No digo los relatos en sí, Yo pero creo el que tono. posiblemente de manera inconsciente ha estado ahí, ¿no? Porque los libros han estado, los cuentos han estado macerando durante muchísimo tiempo. Ujú. Estuvieron macerando durante, no sé, Nos están llamando de Palacio de Gobierno, creo, no no sé, les un gusta que teléfono que estemos nadie hablando. sabe. Se apagó. Ya bueno, Sí, perdón, sí, sí, Karina. yo creo que han estado macerando mucho tiempo. O Ujú, sea, por ejemplo, este relato de mi mamá me lo debió contar hace 12, 13 años. claro. Otros han estado ahí, ¿no? El tema de los niños, Ujú, de gente sórdida haciendo pactos siniestros con ujú. niños de por medio. También es algo que ha estado sobrevalándome mucho tiempo, pero el momento de escribir ha sido en los últimos 3 años, ¿no? Ya decir, ya me pongo acá, ¿no? O el de trenzas de sirena, Ujú, ¿no? Estos caminantes que van a esta laguna donde se dice que habita una sirena y los músicos, porque claro. eso es algo muy de los pueblos andinos, ¿no? Eh, de sirenear los instrumentos, Ujú. ¿no? Entonces, todo eso ha estado como semilla y yo decía, creo que por acá voy a escribir algo, no sabía bien por dónde iba a ir, pero sé que por acá tengo que empezar a escribir algo, tenía esbozos de inicios, pero han sido en los 3 últimos años. Y yo creo que el desencadenante es la situación que vivimos también en el Perú, en el planeta, ¿no? No ¿Qué, solo qué es lo que más
te chocó de ese momento de tanta violencia? Porque violencia hay todos los días y la hemos vivido antes también, ¿no? Pero de ese momento de fines del Mira, lo que 2022, más me 23. chocó es la indiferencia de muchos, la indiferencia, el silencio o incluso el terruqueo que Ujú, mucha gente que se dice muy educada ujú, hizo de quienes salían a protestar y de quienes nos quejábamos de esos atropellos. ujú. Ahora están callados, pero en ese momento no decían nada y entonces me sorprendía cómo ante la masacre el uso indiscriminado, brutal de la fuerza para callar protestas contra un Congreso y Ujú. contra un gobierno que se estaba instalando, Claro, con todo el cero legitimidad, cero además. legitimidad y que tú sabías que ese Congreso ya tenía muy poca aprobación antes del golpe de Castillo, Ujú. que él terminó autoliquidándose. La protesta era una protesta legítima, o sea, la gente tenía derecho a desconfiar de que ese Congreso se fuera a quedar. Y lo Ujú. que pedía la protesta mayoritaria, si bien había grupos que pedían el retorno de Castillo, pero mayoritariamente era adelanto de elecciones. Claro. Entonces, este, pero se desinformaba y paradójicamente quienes decían no saben lo que hacen, están siendo manipulados, no se daban cuenta que eran ellos mismos los manipulados y se creyeron el cuento de que este Congreso iba a hacer grandes cosas. Es una crítica bien fuerte la tuya a un sector, sobre todo. El supuestamente que se dice más educado, por supuesto, lo Claro, y es. además, no, bueno, en Cusco además había un sector también que tenía esta postura, pero de Lima sobre todo, ¿no? De Lima y de muchas ciudades, incluido Ujú. el Cusco, ¿no? O Sí. sea, yo no entiendo por Los qué polos hubo blancos de los Cusco, polos sí. blancos de Cusco, no entiendo por qué tanta indiferencia, por qué Ujú. tanto terruqueo a quien salía a protestar, es decir, cuánto miedo tenemos. Y ahí, eso fue en realidad, o sea, aparte de la tragedia, de la tristeza que provocaba, cómo podían mandarse a matar a tanta gente, me sorprendía que gente que debería también sentir ese pesar Ujú. mm, O gente que antes además, indiferente, que en otros indiferente, momentos se movilizó y que que esta vez no se no se movilizó. movilizó y creo que ahí había un tema étnico, porque Ujú, acá la mayoría de los que salieron a protestar eran campesinos, la ujú. gran mayoría. Y de nuevo decir, me chocó que no aprendamos nada y que sigamos siendo tan racistas, ¿no? Claro, y ahí una cosa evoca pues el texto, por ejemplo, de Todo empieza, ¿no? El tercer relato, Sí. ¿no? Porque claro, es más o menos lo mismo, han pasado 40 años, y igual, ¿no? Si tú eres un guantino o un cuqueño, tu vida vale menos que si eres un limeño clase mediero. Que ahora todos están aterrados con la inseguridad, pero es eso, de alguna manera. O sea, como que seguimos en lo mismo. No, y lo que no vemos es que cuando tú dejas que la corrupción se instale en altos poderes y altas esferas, eh, lo que se está viendo ahora es el surgimiento de una violencia delincuencial que nadie quiere llamarle terrorismo, Ujú. pero paradójicamente es otro tipo de terror. Claro. Entonces, y eso no afecta. El que terruquea no se da cuenta que está alimentando por otro lado a partidos políticos y líderes que hacen alianzas con estos pactos, con estos grupos Bueno, y los que están en el delincuenciales. Congreso son los principales Sí, defensores del crimen del organizado crimen ahora. organizado. Entonces, yo creo que no hay que ceder a veces cuando cedemos muy fácilmente al miedo al otro, terminamos dándole la puerta abierta a quienes manipulan ese miedo en favor de Ujú, intereses delincuenciales. ujú. Se siente tu bronca en el libro. Se siente. Sí, Esto que me estás diciendo está en los relatos, además está hecho en literatura, digamos, ¿no? Pero se siente. Una última pregunta sobre el libro. Eclipse es un relato que no ocurre en el Perú. ¿Cuál fue la lógica ahí? ¿Esto encaja porque finalmente podría pasar también en el Perú? ¿Esa fue tu sí, lógica? sí, porque podría pasar también en el Perú. O sea, si tú no le pones acantilado Sí, y piensas en este sitio llamado Bodur, que es una isla, sí, y le pones otros nombres, podría ser el Perú. O sea, es el tema de estas sectas sí, religiosas sí, de todo tipo así es.
que las hay de todo tipo, ¿ah? Están en diferentes grupos, que incluso en estos grupos que andan buscando la luz, o sea, la alianza de sectas religiosas con Ujú. narcotráfico no es algo, No, nada, y en la narra Amazonía en la es una cosa Amazonía, brutal. ocurre en el Caribe, ocurre Sí. en México, ocurre en Colombia, ocurre por todo lado. Entonces, digamos, como pensaba en Borobudur y en Budur, Ujú. imaginaba un sitio que tuviera que tener mar y acantilado Ok. y ese diálogo, ¿no? Karina, una última pregunta. ¿Qué ha sido de Seques? Karina tiene un editorial que se llama Seques Editores. Yo 2 veces le he entrevistado sobre libros que ha publicado. Acá nos ha traído algunos de los libros que se publicaron hace algunos años, pero ¿qué ha sido de Seques? ¿Has dejado la labor editorial? Por ahora sí, porque es cuando tú trabajas duro con una editorial, haciendo trabajo editorial, es bastante trabajo, ¿no? Entonces, había distribuidoras que hasta ahora nos deben un montón de dinero, Paguen, pues, señores distribuidores, paguen. varias Caray. librerías, y yo ya no podía hacer, y al final poco a poco me fui quedando sola con la editorial, y entonces dije, Va a ser un necesito alto. un tiempo de alto hasta poder un poco, nivelar cuentas que me permitan publicar otros libros, porque nosotros nunca hemos hecho cobro a Claro. ningún autor, nosotros nos encargamos de todo el proceso. Entonces, para poder hacer eso necesitas nivelar cuentas. Muy bien, esperemos que pronto Karina Pacheco nivele esas cuentas porque sé que ese Editores es una editorial que ha publicado excelentes Ahora, debo libros de decir que estamos historia y trabajando de ahora literatura. sí, ahora estamos trabajando con un distribuidor, Ah, Carlos Vela de la Indy, que es magnífico. perfecto. Entonces, los libros se siguen distribuyendo con nuevos distribuidores y Ok. sí, son libros buenísimos, tú lo sabes. Lo sé, porque los he leído y he presentado incluso algún libro de Seques. Karina, muchísimas gracias por tu participación en El Arriero y rápidamente, esta semana se han conmemorado 2 fechas importantes. La primera es que hace 10 años se nos fue J.D. Salinger, el autor de ese libro que tanta polémica generó en los Estados Unidos, El guardián en el centeno, y que además hasta el asesino de John Lennon decía que estaba inspirado en el personaje de Salinger, un extraordinario escritor que fue censurado, que estaba prohibido de ser leído en las escuelas en Estados Unidos. Se fue hace 10 años de este mundo y quería recordarlo en esta sección siempre de memoria. Y lo otro es que esta semana se está celebrando el centenario de uno de los filósofos más importantes de este país, filósofo, bibliotecario, educador y además un importante defensor de los derechos de los pueblos indígenas del Perú. Me refiero a Pedro Zulen, un hombre que murió muy joven, murió a los 35 años de tuberculosis, un gran lector de Bersón, de Hegel, y un autor que recién está siendo revalorado en su dimensión de filósofo y vamos a tener un arriero la próxima semana para conversar sobre la obra y el pensamiento de Pedro Zulen. Un aviso más, un par de avisos más. Se está realizando la primera feria del libro en San Juan del Lurigancho. Ustedes se van en el tren eléctrico, se bajan en el paradero de Caja de Agua y ahí cruzan la pista y ahí está la primera feria de San Juan del Lurigancho, donde hay unos 40 puestos, si no me equivoco. Yo he estado el domingo en la feria y va hasta este domingo, así que aprovechen que es una primera vez y esperemos que esta feria continúe. También quería mencionar que vuelve un libro en 2 minutos, programa que circula, que hace Estelí Reyes Leiva por una página que se llama Un Libro en 2 minutos en Instagram y en Facebook. Pueden seguirla, anuncia su retorno este fin de semana también. Y por último, tengo 2 libros que me han llegado, este pequeño folletito, los dos son de La Balanza, taller editorial, Nuestro Mito, de Mijail Mitrovic, que ha estado varias veces en el programa, que es una suerte de carta a José Carlos Mariátegui diciendo, mira José Carlos lo que hicimos contigo durante todos los años después de que te
de que falleciste. Y también de la Balanza Editorial ha publicado esta cosa que es una locura, Constituciones peruanas. Y no son las constituciones del 33, 79, 93, no. Una es la Constitución Política, poema satírico de Felipe Pardo de Aleaga. No saben la delicia que es leer a ese conservador feroz, pero que tenía una prosa de terror. La siguiente es Constitución, seguida del Código Penal del Perú, del Murciélago, de Manuel Atanasio Fuentes. Y por último, Constitución Política del Perú, de Santiago Vera, que estuvo en el Arriero conversando sobre este libro el año pasado. Así que busquen estas dos publicaciones de La Balanza Taller Editorial. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.